Hola, buenas tardes. Soy Ricardo Romero. Pues ahora sí que a nombre de la Feria Internacional del Libro, de Bernardo Fernández Beff, de su servidor y de Comic Fest, les agradecemos su asistencia a esta tercera jornada de cómic de nuestra 12ª edición de jornadas aquí en la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería. Hoy tenemos el honor y el privilegio de tener a Pau Izumi, una joven autora que va a presentar su novela gráfica a través de las grietas, y justamente nos acompaña el fundador de Códice Comics, Terry Aló, que va a platicar junto con nosotros sobre esta novela gráfica. Ahora sí que un aplauso por favor, y Terry, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues un gusto y un honor estar aquí por primera vez moderando una plática, pero pues ya muy bien metidos aquí en este tema de la novela gráfica mexicana, y además realizada por mujeres, que es algo muy importante. Este país ha disfrutado del cómic hecho por mujeres desde hace muchísimo tiempo. O sea, simple y sencillamente la cultura mexicana no sería la misma sin un Memín Pinguín, sin un Lágrimas y Risas, que pues fueron creadas por una excelente escritora dedicada a la historieta, al cómic mexicano. Y pues bueno, en la actualidad sigue existiendo esto, y pues qué mejor que tener a exponentes tan interesantes como Pau, que tenemos hoy el gusto de tener aquí, que presentan pues nuevas propuestas, pero que sin duda también siguen teniendo como base o como fundamento las emociones, los sentimientos, la evolución interna que puede tener el ser humano, no solo las mujeres, sino cualquier ser humano. Y pues ha sido un gusto para mí poder conocer esta novela, y pues vamos a platicar de ello. Pau, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo soy Pau Izumi, soy ilustradora, soy artista de cómic, y es un honor para mí estar aquí con ustedes. Narradora gráfica. Porque es bien importante, realmente la gente que presenta este libro, todos son autores, porque al final el autor y el narrador gráfico tienen esa tarea de contar historias y hacerlo a través de los dibujos, de las ilustraciones o del cómic, ¿no? Como tal. Entonces, es bien importante. Adelante. Antes de hablar de tu novela A través de las grietas, me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de tu trayectoria. ¿Cómo empezaste con esto? ¿Qué es lo que te motivó a comenzar a hacer narrativa gráfica? ¿Y cómo ha sido hasta este momento hacerlo? Pues bueno, la verdad, yo creo que empezó con esta necesidad de contar las historias, esta necesidad de expresarme. Yo tuve la fortuna de, bueno, siempre he dicho eso, ¿no? Que tuve la fortuna de ser la hermana mayor de 3. Entonces, pues bueno, mis hermanas no me llevan tantos años, la de medio me lleva 1 año y la más chiquita me lleva 2. Entonces, pues bueno, como compartimos etapas de vida muy parecidas, a mí siempre me tocaba cuidarlas después de clases, especialmente que mamá tenía una papelería. Entonces, para esto mis papás siempre fueron muy consentidores, la verdad, no eran tan regañones, y pues teniendo mamá este negocio y siendo yo la niña que le gustaba dibujar, pues era fácil para ella pues dejarme tomar que el plumón, que las hojas de colores. Entonces, al final el negocio no prosperó, pero juro que no fue culpa mía. Sin embargo, eso me motivó bastante a que, pues digamos, sumándole a mi gusto por la televisión, especialmente a esa edad, en algún momento, pues, no sé, creo que juntando un poquito como esta parte como de querer contar historias, y mis hermanas siendo menores y viendo a lo mejor esta parte como desde la admiración como que sientes por tu hermana, pues empecé como a inventar personajes, empecé a contarles cuentos. Entonces siento que ahí empezó como esta semillita como de tener público, de tener a alguien a quien contarle, o alguien que me estuviera, o que quisiera escucharme, ¿no? Entonces, eventualmente, con el paso del tiempo, yo creo que pues seguí desarrollándome como artista. Mis papás siempre impulsaron esta parte del camino de
de comprarme mi material, a lo mejor con digamos con lo que le sobraba a mi mamá de su negocio, que al final no prosperó, pero pues siempre buscaban la manera como de que no me faltara material, curso de arte que encontraban, curso de arte que me inscribían. De repente solían confundir un poquito con que, bueno, si eran pinturas, pues metemos a la que le gusta dibujar, pero en realidad las manualidades nunca se me dieron tan bien, pero bueno, siempre estuvo esta parte como de querer apoyar, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que como, pues desde como a los niños siempre es obvio como para dónde van a lo mejor o qué les gusta, y es muy importante desde esta etapa pues el apoyo de los padres, ¿no? Entonces yo tuve esa fortuna, tuve la fortuna de que, bueno, de entrada tuve público, y segundo tuve una familia que siempre me apoyó, ¿no? Entonces, eventualmente ya, ahora sí ya llegando a la parte de cómo llegamos pues sí, al cómic, a la narración gráfica, pues todo comenzó, yo creo, con que pues, solo era la niña que le gustaba dibujar de la clase, ¿no? No había como nada más allá. En algún momento mi papá me llegó a hacer la pequeña broma como de, si te dedicas al arte te vas a morir de hambre, pero yo me acuerdo que me lo dijo como en broma, como en chiste, pero eso jamás se me olvidó. Entonces siento que fue algo como que, bueno, y además pues viniendo de una familia que nadie es artista en absolutamente nada, no son músicos, no les gusta el teatro, nada, no, entonces simplemente pues era como aspiracional, como de, estaría padre algún día hacer algo así. Empecé estudiando la carrera de comunicación, no era lo mío, y eventualmente encontré la carrera de animación y arte digital, que también pues no era mucho de lo que yo estaba buscando, pero ya me acercaba un poquito más al camino, ¿no? Entonces fue justamente en esta carrera de animación y arte digital en donde ya en los últimos semestres, un poquito antes de la pandemia, me platicaban un poquito de las convocatorias que hay de cómic a nivel nacional, que hay pues sí, como de dinámicas como para contar historias, y así fue que llegué a la convocatoria de Secuenciarte del Festival Pixel, y bueno, ya eso fue una bolita de nieve y eventualmente llegamos aquí, ¿no? Muy bien, está muy interesante porque, fíjate, aquí nos estás platicando cosas que a lo mejor en cierto punto son muy diferentes, pero que en su momento te trajeron a este punto, ¿no? Porque una cosa es querer contar historias, que puede haber un montón de medios para poder hacerlo, y por el otro lado las artes, que también hay un montón de diferentes disciplinas dentro de las artes que pues te pudieron haber gustado. Pero ¿cómo es que descubres eso de que, oye, si junto estas dos, en donde puedo contar historias, pero también puedo contar historias a través de la parte visual, de la parte gráfica, pues está más padre, y eso es lo que realmente me llena? Porque, vamos, también pasaste por animación y este tipo de cosas que pues igual podría servir para contar tus historias, ¿no? Pero ¿en qué momento descubres que esto es lo que realmente te llena? Me gusta mucho esa pregunta porque, pues igual, como comenté, yo empecé intentando contar historias desde que era muy chiquita, desde los 5 o 6 años, pero ahora sí como llegué al cómic, ¿no? Como es la narrativa gráfica lo que empieza a hacer ese medio diferente, ¿no? Y yo creo que, al menos en mi parte personal, es que, bueno, afortunadamente mi papá también guardaba mucho, tiene cajas y cajas de dibujos que yo le hacía de niña, entonces siento que incluso tiene como una parte en donde dice, los cómics que hacía Pau en ese entonces, ¿no? Entonces obviamente uno ya los ve, y pues en ese entonces a mí nadie me platicó de, esto es un cómic, esto es un panel, esto es un globo de diálogo. A esa edad pues en realidad no hay como esta parte teórica, ¿no? Simplemente es como que se entiende que es el diálogo, que es, digamos, lo que está diciendo el personaje. Por eso es como fácil llegar desde ahí, ¿no? Entonces creo que el por qué terminé eligiendo después de toda la exposición de medios a las que fui expuesta, justo como mencionas, animación, comunicación, ¿no? Que también tuvimos clases de cine y esas cosas, pues creo que lo que me gusta justo del medio, y eso es algo que he dicho mucho a muchas personas, que el cómic es un medio que es para todos. Yo como que no quiero sonar muy como en Art Attack, ¿no? Pero sí de verdad siento que todos pueden hacer cómic. Obviamente
ya la parte como de hacerlo más profesional, obviamente la parte como de pulir la narrativa, todo lo técnico es mejorable, ¿no? Eso sí, siempre, pero pues digo, si yo a los 5 o 6 años ya podía hacer un cómic sin saber que existía un cómic, y mis hermanas todavía más pequeñas de 4 o 3 años lo entendían y añoraban a los personajes, porque ellas tienen un trauma ahí conmigo que cuentan, que yo en algún momento siempre les contaba como historias que eran como de comedia, como de, del gatito que cruzó la calle y así, y en algún momento como que empecé a darme cuenta que también podía meter cosas un poco más, no digo que oscuras a esa edad, pero como trágico, chistoso, ¿no? De decir, el gatito, pum, y lo atropelló un carro, ¿no? Y yo era como de jajaja, de risa, pero a los 5 o 6. Entonces yo me acuerdo que les mostraba esas historias y ellas hasta lloraban, como de, no, por favor, revive al gatito, no le puede pasar eso. Y yo creo que sí. Siento que es el momento en el que me doy cuenta del poder que tienen las historias, ¿no? Del cómo puedes contar, o no como tal controlar a las personas, pero cómo puedes hacerles llegar hacerles sentir algo a otras personas que leen tus historias de personajes que no existen, de historias que se te ocurrieron 5 minutos antes de dibujarla. Entonces yo siento que entre esas muchas cosas, a mí el cómic, la narrativa gráfica, siempre fue algo que tuve dentro como esta espinita, especialmente por ese inicio, y ya siendo más grande, ya estando en la universidad y que se me presenta todo este mundo que hay dentro de la narrativa gráfica, pues dije, de aquí soy, siempre me ha gustado, y justamente porque creo que es un medio muy accesible. Ahorita que decías eso de que todos pueden dibujar, creo que es algo que dejamos de hacer. O sea, yo creo que todos desde que nacemos nos hacen dibujar en la escuela y hacer así que muchas cosas, pero muchos sobre el paso del tiempo van dejando de dibujar. Y por ejemplo el caso de tus hermanas, como dices, yo también vengo de una familia de artistas, mi abuelo es escultor, mis tíos todos son artistas, y justamente es muchas veces donde te das cuenta que cuando uno tiene más capacidad inhibe a los otros, y los otros a veces pues, lo que hacen es que buscan otro camino y no buscan competir, porque al final saben que no van a poder o no van a llegar a ser como eres tú, ¿no? Entonces esa parte de que lo platicas con tus hermanas y todo esto es muy interesante, porque justamente pues digo, pues ahora sí que yo viendo tu estilo puedo asumir o pensar que tienes influencia en manga, no lo sé, ahorita nos vas a platicar, justamente es lo que yo quiero, que nos platiques un poco de tus influencias, de cómo definiste tu estilo, cómo llegaste a este trabajo, y justamente en el paso del tiempo, ¿qué fue lo que te fue ahora sí que enseñando a contar historias y después hacerlo de manera narrativa gráfica, ¿no? Pues mira, es curioso que lo menciones, esta parte de las referencias. Sí es algo que me han dicho mucho, que al ver mi trabajo se nota mucho esta influencia, especialmente japonesa, ¿no? Y sí, la verdad, actualmente sí es una referencia muy, muy grande esta cultura, no específicamente una serie en especial, sino en general la cultura del anime, del manga y todo lo que representa pues la cultura japonesa, asiática, me gusta muchísimo, pero sí creo que es como mitad, digamos, todo lo que es la parte del estilo, lo que me enseñó a dibujar, en realidad fueron las series que será como occidentales, más americanas, de entre el principio de los 2000 hasta 2010 más o menos, que son chicas superpoderosas especialmente, ¿no? Especialmente las chicas superpoderosas porque éramos 3 niñas, entonces bueno, eso fue prácticamente lo que a mí me enseñó a dibujar. Y de ahí todo lo que sigue la línea del laboratorio de Dexter, Coraje el perro cobarde, para mí eso era lo máximo, ¿no? Eventualmente ya hasta 2010 que entro ya más en la etapa de la adolescencia y como que por un momento digo, no, ya esas cosas no son para mí, son para niños. Actualmente lo sigo viendo, de hecho ahorita sigo viendo las chicas superpoderosas, pero bueno, en ese entonces que hago como transición a la adolescencia, pues es que encuentro pues el anime. Primero encontré series tipo Sakura Card Captor, especialmente todo lo que es chicas mágicas, y eventualmente ya después me pasé al manga, ¿no? Pero sí creo que más como que lo que fue referente mío durante más tiempo sí fue como pues la animación americana, y ya eventualmente ya como de la universidad para acá, ya un poquito más como de la animación, ¿no? Y no sé, yo creo que la parte más como del estilo, sí creo que
yo me considero como una, ¿qué será? Como una esponja, ¿no? Todo lo que consumo en este momento lo consumo demasiado, ¿no? Entonces siento que llega un punto en el que ya absorbo tanto de cierto estilo, de cierto medio, y me paso como a otro autor o me obsesiono con otro estilo visual. Entonces siento que es fácil un poquito para mí como no quedarme como en un solo, digamos, estilo justamente artístico, porque incluso, por ejemplo, este libro apenas va a cumplir, el mes que viene apenas va a cumplir un año de que lo publiqué, pero en realidad tiene ya como un año que lo trabajé antes. Pero si lo comparamos a lo mejor con el estilo del cómic que salió antes de que se llama El resto de ti, son estilos, no diré que muy diferentes, porque siempre se puede ver un poquito como de la esencia del artista, como la línea esa no se pierde, pero sí siento que algo que me han comentado mucho es que de libro a libro hay un salto grandísimo, no sé si de mejor a peor, pero sí hay cosas que cambiaron, ¿no? O yo más bien como artista evolucioné también con mis obras, ¿no? Y es algo que incluso ahorita, de hecho justamente el año pasado estuve en Jóvenes Creadores, ¿no? Entonces incluso si comparamos este trabajo que estuve realizando el año pasado y este año con justamente, igual se ve como una evolución. De nuevo, yo no sé si decir que voy para adelante o para atrás, pero sí definitivamente hay algo que se mantiene en mi esencia como narradora gráfica, pero que sí se ve mucho que me estoy como dejando llevar por lo que en este momento estoy consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte como del estilo, esa es la parte como de las influencias. ¿Y cuál era la otra pregunta? Es que me contestaste todo, pero me falta una. Que realmente cambias de ver caricaturas y series de animación y empiezas a meterte a leer historias y a la narrativa gráfica. Pero nos has dicho qué narrativa gráfica, qué historias o qué mangas son los que de alguna forma te empiezan a dar esa información para ya contar historias con storytelling de cómic, porque pues, al final eso es totalmente distinto a algún libro y a otro tipo de me gusta mucho esa pregunta, porque algo que igual he mencionado mucho es que yo me eduqué con el cómic de aquí de México, la verdad. Yo solía ir mucho a eventos tipo convenciones tipo La Mole, tipo la TNT. Yo era esa niña, especialmente en la adolescencia, y como mencioné, la verdad mi familia está muy aparte de eso. Ellos no consumen animación, no es tanto como que no les guste, pero ya a este punto como que lo ven más a fuerza como por mí, y en realidad no les nace, nunca les ha gustado y nunca han sido muy cercanos como al arte, ¿no? Ya lo dejé ir, ya no me trauma eso, pero sí, obviamente no tenía yo como alguien que me mostrara como cómics, ¿no? Como de, mira, esto ya es un cómic serio, ¿no? No es lo que tú te estás inventando de niña, esto ya es algo más real, más tangible. Pero yo creo que sí puedo recordar el primer como producto ya en estructura cómic que empezó como a enseñarme, y eso fue, por ejemplo, los cómics que salían en la revista de Big Bang, por ahí como de entre 2005, 2006, de entre 2005 a 2010, que es justo antes. De hecho, había dentro del cómic de Big Bang, había uno que se llamaba Wilton, que lo hacía Beth, que era justamente porque Winston es su hermano, pero es un hermano adoptivo, y de hecho le hacía el cómic del Winston y el robot, y ese lo hacía él en Big Bang. De hecho había varios artistas, pero sí, ya veo más o menos. Sí, justo, y es que bueno, estaban, o sea, no era solo eso, sino además también te incluían como los juguetes como de cada capítulo, cada 15 días o cada mes, no me acuerdo cuándo salían. Sinceramente había muchas historias, me acuerdo mucho de una como que era como de alebrijes igual, entonces ese también fue como uno de los que me encantaban. A mis papás les chocaba que me gustaba eso, porque pues la revista no era muy barata y salía a cada rato, entonces no eran muy fans. Sí, exactamente. Entonces, pero bueno, igual aún así después de unos 15 minutos de hacerles berrinche ya sería cada 15 días. Pero siento que ahí empezó como esta parte como de ver, ok, el cómic que se está haciendo aquí en México. Y ya en la adolescencia, cuando empecé a ir justamente a convenciones, primero inspirada por esta parte del anime, y ya después llegando a la parte de los artistas y ver que también aquí se estaba haciendo cómic, pues como que me acuerdo como muy un poquito como de exactamente quiénes eran. Los papás no me daban tanto dinero porque como que ellos en su mente era como, bueno, nada más como para lo de la entrada y unos 100 pesos, ¿no? Pero pues ya creo que pagaba la entrada y
una libretita de dibujo y ya no me alcanzaba para nada, pero siempre era esta parte como aspiracional desde la adolescencia, ¿no? Como de, ay, algún día quiero estar de ese lado de los artistas, haciendo mi cómic, un día les voy a preguntar. Me acuerdo mucho que incluso hubo un artista en el que ya me había hasta firmado el libro y ya cuando me di cuenta ya no se me había acabado el dinero, entonces me terminó regalando mi cómic un poquito más como a fuerzas. Y yo creo que a quien sí recuerdo mucho que fue una primera referencia e inspiración hasta hoy en día, Alba Gles. Sí, creo que fue la primera como artista, justo porque yo había visto más como artistas de cómic hombres, y Alba, yo creo que justo al estar viendo su stand, exactamente no me acuerdo en qué año, no sé si fue justo el año que recién acababa ya de ganar el de Fortaleza Comics, no recuerdo bien el año, pero sí, apenas estaba estrenando su libro, me acuerdo que me platicó un poquito de qué trataba, me platicó de la convocatoria de Fortaleza Comics, y bueno, igual no le compré el libro hasta como 2 años después, pero creo que fue más como esta parte aspiracional, esta parte de algún día voy a estar ahí, y ya cuando eventualmente pude yo hacerme como de mis propios cómics, en mi librería personal el 98% son cómics mexicanos, entonces sí soy mucho como de verlo, estudiar un poquito, o sea, como que eso sí siento que es lo que me ha ayudado bastante. Hasta ahorita ya estoy empezando a expandirme un poquito más, especialmente a la narrativa gráfica francesa, española, pero sí, yo creo que más o menos por ahí mi día. El manga me gusta mucho, pero creo que ese es el único medio como de cómic, narrativa gráfica que no lo estudio tanto, sino solo lo leo y lo disfruto, ¿no? Ahí ya son más series tipo My Hero Academia, ¿cuál otras? My Hero Academia, pues Demon Slayer, Attack on Titan, ¿no? Todas estas series, pero sí son más como, no tanto como para estudiarlo de trabajo, ¿no? Sino, o sea, sí son 100% porque me gustan y quiero la serie completa. A ver, vamos a hablar entonces ahora de esta maravillosa obra que traes el día de hoy, que es A través de las grietas, porque justamente platicabas también acerca de que, bueno, llega un momento en donde dices, a lo mejor ya no hago esas historias o cuento esas historias tan sencillas o tal vez infantiles, sino algo, vamos a decir, más profundo, ¿no? Algo más interesante, más quizá introspectivo también, en donde expresas cosas más personales, no sé. Yo en algún momento, digo, después de que lo leo, digo, quizás se pudo haber llamado A través de las heridas, pero hubiera sido un spoiler muy grandote, entonces sí, exacto. Está mejor A través de las grietas, y además el entorno en donde se desarrolla, pues te habla mucho de ese terreno árido y las cuevas y todo esto, ¿no? Pero sin duda es una obra que, bueno, cualquier persona se puede identificar con el personaje de Lidia, pero a la vez es algo muy personal, yo lo siento así. ¿Qué es lo que te lleva a contar esta historia? Bueno, A través de las grietas es mi segundo, tercer cómic formal. Antes ya había escrito otras historias que nunca acababa o que solo se quedaban como en la primera parte. Pero sí, de hecho sí, justo como mencionas, es muy personal porque me acuerdo que justamente en esta etapa de la adolescencia, pues como todo adolescente se nos viene el mundo encima. En mi caso muy personal, pues bueno, se vino una separación de la familia, también gran parte del por qué a lo mejor no me como que direccioné como mi carrera al arte desde muchísimo antes, y tiene mucho que ver con que me dediqué a ser deportista de alto rendimiento muchos años. Entonces eso por un lado como que no digo que me distrajo, porque obviamente sí hay cosas buenas que me llevo de eso, pero justo en ese momento, ya cuando acaban esos, pues fueron casi 10 años que estuve en esta parte del deporte, ya cuando acaba esa etapa del deporte, y además justo viene una etapa en la que se está justamente la separación de la familia, la adolescencia, la elección de una carrera, ¿no? Como esta parte como, pues no sé, como muy diversa de a dónde vamos, qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Obviamente a esa edad, como a los 20, 21, pues todo suena como demasiado definitivo, ¿no? Entonces siento que algo que a mí siempre me ha ayudado es esta parte como del arte más introspectivo, como que muchas de las historias que manejo, sí a lo mejor tiene como que ver con la intención como de dejar, de soltar a lo mejor cosas que incluso a mí como autora de repente me pesan,
y que quiero ver si a lo mejor hay otras personas que también pueden llegar a sentirse identificadas. Y algo que justo me parece como muy interesante es que justo como mencionas, lo hice muy personal, pero desde que ha salido este libro, sí he tenido muchas personas que ya sea en persona o en eventos, justamente van y me buscan directamente, o que se toman el tiempo de escribirme en redes sociales, que justo me dicen, bueno, a lo mejor no viví exactamente tu vida, pero esta parte especialmente me hace sentir identificado o identificada, ¿no? O sea, todos nos hemos sentido solos, todos nos hemos sentido perdidos, todos hemos sentido como que a lo mejor nos cuesta trabajo como perdonar estas partes o estas versiones de nosotros, ¿no? Entonces, obviamente, en algún momento, pues, lo llevé a un punto en el que sí tuve que empezar a buscar, pues, apoyo emocional, y gran parte de lo que me ayudó de eso fue justamente que me di cuenta que yo cargaba con mucha culpa respecto a versiones pasadas mías, ¿no? Ya sea desde niña, de por qué a lo mejor no te portaste mejor, ¿no? A lo mejor de adolescente, por qué no te defendiste, a lo mejor ya más adulta, ¿por qué no hiciste, ¿no? O hiciste tal cosa o hiciste esta otra cosa. Entonces, en algún momento llega esta culpa o esta sensación que no puedes, digamos, disculparla, ¿no? Porque si a lo mejor sientes culpa con otras personas, es fácil o es como más sencillo como buscar ese perdón con otra persona, ¿no? Pero más bien aquí el reto era cómo conseguir el perdón de uno mismo, exactamente de uno mismo, sobre cosas que no podíamos controlar, ¿no? Entonces, ya llegué a esta resolución, y cuando se me presenta la oportunidad de hacer un cómic, de decir, bueno, ¿qué es algo que quiero decir, qué es algo que necesito sacar? Y justamente yo venía saliendo de esta resolución, y de ahí viene más o menos, ¿no? Entonces, esto que mencionas de la parte introspectiva, de la parte como muy emocional, siento que yo soy así, en realidad yo siempre he sido o sea, es algo muy natural en mí, es la persona que yo soy. Pero sí siento que justo esta es la obra hasta ahorita más personal que tengo, porque justo viene desde esta parte como de buscar la redención, el perdón a uno mismo sobre cosas que ya no teníamos el control, ¿no? Pues mira, yo considero que está muy bien escrita en ese sentido, porque la cuentas en 65 páginas. Sí, 65. Y está muy bien resuelta en ese arco. Y también porque, aunque sí hay un personaje que posiblemente sea antagonista, en realidad te llevas esta cuestión de que el antagonista es el mismo personaje. Entonces, esa parte que estás mencionando de tener que resolver uno mismo eso. Y hay algo bien curioso. Yo creo que más de uno aquí en algún momento se ha hecho la pregunta de ¿qué le diría a mi yo niño? ¿No? ¿Cómo voy a justificar cómo he llegado hasta aquí, lo que he logrado, si he alcanzado los sueños que tenía cuando era niño o no? Todo eso, y además no solo eso, sino también la parte hacia el futuro, ¿no? Yo siento que en esa parte la historia está muy bien resuelta. Y ahora también hablando acerca del arte, yo creo que también, no sé, los colores tuvieron mucho que ver en ello, ¿no? O sea, expresa también bastante a través, a lo mejor, de lo que es la psicología del color. Sí, justo esa parte como del arte, la parte del guión es muy curioso que lo digas, porque en el cómic que yo hice antes, que es El resto de ti, que fue justo el que quedó mención especial en Pixel, es un cómic mucho más corto, con solo 2-3 personajes, y pues la historia nada más tiene 42 páginas, entonces es una historia muy concisa, pero para este cómic, para A través de las grietas, yo siempre he dicho que fui un artista antes y después de este cómic, porque de entrada yo me puse a dibujar sin antes tener el guión terminado, me puse ya a hacer las páginas del cómic sin tener todavía muy claro el final. Yo dije, bueno, ha de ser como lo hice con el otro cómic, que sobre la marcha voy a ir resolviendo cómo van a ir las cosas, y a lo mejor sí, en un cómic más chiquito, en una historia más pequeña, eso funciona, pero para una historia un poco más larga, muchísimo más compleja, con muchos más personajes, sí no lo recomiendo para nada. Sí, como que sí me tuve que poner a prueba en esta parte, como de, bueno, creo que primero hay que tener muy claro el guión, qué es lo que va a pasar al principio, qué es lo que va a pasar en medio, y al final cómo terminar haciendo una historia cohesiva y que cierre y que se resuelvan todas las dudas, ¿no? Y en un formato que a lo mejor sí, 64, 65 páginas podrá sonar mucho o poco, pero sí requiere bastante trabajo, ¿no? Fue una historia que me tomó al menos un año desde que empecé como a planearla, 1 año y medio hasta que ya se publicó.
pero justo la parte del guión fue algo que ya a la mitad de la historia, y justo como yo lo estaba preparando para otra convocatoria, sí me empiezan a comer las dudas, me empezaron a comer pues más. Yo venía saliendo justo de una convocatoria en la que me había ido muy bien, y esta era la obra que le seguía, ¿no? Entonces solamente el tener que llenar como esas expectativas, pues sí fue algo como que empezó como a presionarme mucho. Entonces hay cosas dentro de la historia que sí, a lo mejor como autora digo, ojalá hubiera tenido unas 10 páginas más, ¿no? Hubiera tenido unos cuantos meses más. Pero llegó un punto en el que la misma historia, y es igual algo me gusta mucho mencionarlo, la misma historia me estaba jalando para adelante, ¿no? Como he dicho, este cómic habla mucho del soltar, de dejar ir, pero sobre todo de confiar que las cosas van a salir bien, o sea, eventualmente nada es definitivo, y eso es lo que trataba yo de aterrizar en este cómic. Entonces se me hace muy curioso que en su realización, cuando yo ya estaba pues sí, ya tenía yo las manos y el cerebro quemado de tanto trabajo, y que decía, ya no lo quiero acabar, estoy muy cansada, y decía, es que cómo estoy escribiendo y haciendo una historia que trata de esto, como de seguir adelante, y yo misma no me estoy, no lo estoy tomando en cuenta, ¿no? Entonces se me hace increíble porque justamente era como releer la historia no solo como autora, sino también como persona que estaba recibiendo ese mensaje y que también trataba de transmitirlo, ¿no? Entonces me gusta mucho justo cuando me mencionan esta parte del guión, porque a lo mejor no saben que por detrás, ¿no? Siempre se me cayeron muchos pelos de la cabeza del estrés, pero al final se logró. Y lo que sí es que justo ahorita que mencionaste la parte del arte, en algún momento cuando yo decía, bueno, ya el guión en este punto me convence a medias, me convencen unas cosas así, ya lo iré resolviendo con el tiempo, pero algo que sí puedo controlar es el arte, ¿no? Lo único que sí puedo hacer, que puedo darlo todo y que sé que esto es lo mejor que puedo hacer, era la parte visual, ¿no? Sobre todo porque lo puse a competir un poquito con el libro que hice antes. Entonces la parte del color fue algo que me quedé con muchas ganas en el cómic anterior, justamente porque como era una historia muy corta que se desarrollaba en un bosque, pues no tuve tanto chance de explorar más escenarios, de explorar tantas sets de iluminación, y además no había tantos personajes. Entonces me quedé mucho con estas ganas como de seguir empujando pues esta parte de la luz y el color, y sí siento que aquí pues la verdad me dejé ir. Dije, pues van a suceder muchas cosas, aunque sea el mismo personaje pero en diferentes versiones de ella misma, suceden en muchos tiempos y en muchos lugares. Entonces dije, creo que es la oportunidad perfecta de soltarme en esta parte, ¿no? Entonces sí, creo que visualmente es de mis favoritas. Incluso la portada se cambió, a la portada anterior era esta de acá, y pues bueno, al final no me convencía. Yo sentía como que igual no conectaba con ella, que sí muestra un personaje de los principales, pero siento que me hacía falta como un poquito más, y algo que igual agradezco mucho es el haber cambiado como la portada, ¿no? Siento que fue yo como autora pues siento que fue una decisión más acertada, y eso viene mucho también de que al final no fue ganadora de la convocatoria a la que fue creada, y eso estuvo bien, porque pues igual la historia habla mucho también de eso, como de seguir adelante. Y dije, bueno, vamos a tomar lo que me hubiera gustado hacer, que especialmente esta parte como de explorar más los colores, explorar más las expresiones, y creo que fue algo que se logró y que me da bastante orgullo, ¿no? Páginas con la misma paleta de colores, ¿no? Entonces, es muy interesante el tema de la portada, porque sí, esta portada, pues es más impactante, es más esa parte. Y además algo muy importante, porque de hecho ahorita es lo que estaba pensando, el sábado presentó un Generación X, el domingo presentó Mariana, que es Millennial, y hoy te tenemos a ti que eres Centennial, que pocas veces tenemos la oportunidad de tener un autor Centennial, porque realmente pues es la nueva generación, y al final ustedes pues ya traen una influencia muy distinta a las otras dos generaciones, ¿no? Entonces esa parte, pues es lo bonito de esto, de la narrativa gráfica, que puedes contar historias en el momento que sea, de edad que sea, y es lo que te decía ahorita justamente que entramos, que eres una autora muy joven y que tienes todo un camino por recorrer, muy importante, y justamente, como dices, puede que pues, al final hiciste para un concurso esta novela gráfica, pero pues hoy estás presentándola aquí en un escenario de que la sacaste del horno, y creo que eso es lo más importante y lo más valioso. A mí me gustaría, si quieren, que empecemos con el tema de preguntas y respuestas. Si quiere alguien del público preguntar algo, a ver, adelante Maximiliano, si quieres pásale, a ver, no, bueno, sí se me escucha, ¿no? Ya
Bicho le preguntó acerca de tus influencias y pues mencionaste tus varias del pasado caricaturas que muchos adoramos, pero ¿alguna influencia o alguien que admires de este medio del cómic mexicano actualmente que nos puedas mencionar y también recomendar? Creo que sería también muy interesante que también a lo mejor pues un colega del medio que pues también te haya pues inspirado en tu trabajo o que tú también admires. Bueno, igual justo como, bueno, ya les mencioné a Alba, ¿no? Alba la admiro mucho, bueno, hay muchos artistas en el medio, y uno a lo mejor puede como gustar más o menos de otros, eso ya dependerá como de, pues ya como gustos personales, ¿no? Especialmente, pues porque el arte es subjetivo, ¿no? Especialmente cosas que a unos nos gustan más que a otros. Pero algo que yo valoro mucho, ahora yo que estoy de este lado como artista, también es la parte como de la persona. Entonces, a lo mejor de repente yo me he llegado como a acercar a personas que digo, me gusta mucho cómo creaste este trabajo, cómo trabajaste o llegaste a tal o cual resolución, pero llega un punto en el que ya cuando convives con ellos como personas entiendes todavía mucho más a profundidad del por qué hacen lo que hacen, ¿no? Entonces, Alba, la vuelvo a mencionar, se me hace una artista que no solo es increíblemente profesional, sino también como persona, es una persona que, no sé, que te da ganas de seguir como, pues seguir platicando con ella, sí. Porque es increíblemente, pues, cálida, es muy amable y además, siempre está como escuchando y pues sí, no sé, a ella la admiro mucho, sí, la faneo bastante cuando la veo, entonces Alba Iglés. Pero es interesante esa pregunta también porque justo cuando yo iba, como mencioné, cuando yo estaba como buscando referentes, me di cuenta que hay mucha gente que hace cómic en México, pero yo creo que justo tengo esta fortuna que no me tocó esta, a lo mejor, etapa en la que no había tantas autoras mexicanas, ¿no? Especialmente que pues, yo cuando salía siempre encontraba artistas de cómic, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Paulina Márquez, ¿no? Que igual está en Guadalajara, ella fue igual una de las ganadoras de Secuenciarte de 2020, me parece, ha sido también Premio Nacional de Novela Gráfica, entonces Pau Márquez igual se me hace una persona increíble y una gran artista, Mariana igual, pues Mariana Camarena también lo mismo, siento que o sea, creo que no hay nadie que haga lo que ella hace actualmente a nivel comedia, arte, pues, entonces también si puedo mencionar un par más, yo creo que Ale Gámez me gusta mucho, actualmente hasta somos vecinas, ¿no? Es una persona con la que igual conecto bastante, pero ella no lo sabe, no le he contado mucho, pero un día fue a dar una plática en la universidad cuando yo estaba como entre decidiendo si me cambiaba de carrera o no, y justo tuvo un panel en el que hablaba como de cómic en México y yo me fui súper inspirada de su plática, entonces es interesante como ver actualmente que ya incluso, les digo, o sea, somos vecinas, somos amigas. De ahí, pues, yo creo que como artistas mexicanas, ellas son personas que además siento como muy... Yo siempre que hablo con ellas, como que hasta nos ponemos nerviosas las dos porque estamos como, me gusta mucho lo que hiciste, ahorita me gusta mucho lo que hiciste acá, ¿no? Entonces, ellas... y fuera ya aparte, pues yo creo que Di también su libro Foráneo es un cómic que igual siento que es algo que no se ha hecho nunca aquí en México, entonces, y además es un libro de que creo que 400 páginas. 350, entonces siento que eso es algo de admirar, la verdad, y genuinamente la historia es una historia única, y finalmente yo creo que Luis Castillejos, Imoch, fue justamente igual una como de las principales inspiraciones de los pocos artistas que yo me acuerdo que cuando iba entrando que empecé a ir a estos eventos de la mole y así, justamente que fue de los primeros que me llamó mucho la atención que hacía cómic y que además, curiosamente, fue alguien que me asesoró mucho para la realización de este cómic, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa pregunta porque ya además de que yo les sigo diciendo soy su fan, ahora ya los puedo llamar colegas también y que me da mucho orgullo que somos como parte, que estamos haciendo cómic y que compartimos eventos en estas ocasiones, ¿no? Entonces sí, ellos son algunas recomendaciones, pero hay bastantes. Otra pregunta. Niños y jóvenes. Pocas veces tenemos una autora joven, talentosa. Adelante. Bueno, no sé si se me escucha, pero ahorita que dices de todas esas inspiraciones que tienes, principalmente mujeres, a ti como, ¿a qué punto te gustaría llegar? O sea, ¿qué quieres lograr en este mundo como del cómic? Ya sea solo inspirar personas o posicionarte hasta cierto nivel. Yo pienso que igual es una pregunta interesante porque en el arte, en realidad, por ejemplo, yo que vengo de un contexto más como del deporte,
no se puede ganar como tal en el arte, ¿no? En el deporte pues es fácil, ¿no? En la carrera pues quién es el más rápido, pues el que llegó primero, ¿no? Y en el arte incluso el ganar convocatorias, el ganar tratos con editoriales, en algún momento se acaba, ¿no? Al año siguiente vuelve a ganar otra persona, al año siguiente pues ya se acaba el contrato con la editorial y vienen nuevas generaciones siempre, ¿no? Entonces es una pregunta interesante porque en realidad yo pienso que yo en este momento ya estoy viviendo el sueño, ¿no? Ya el poder presentar un libro, ya el poder presentar mis historias, ya es más de lo que yo imaginaba incluso siendo de niña. Entonces, pues no sé, yo creo que si tengo un objetivo que sí tengo muy claro, es el poder saltar yo le digo mucho esta barda invisible, digamos, en los eventos de convenciones, de cómics. Muchas veces las mismas personas que nos consumimos entre nosotros somos los mismos artistas o personas que quieren dedicarse al cómic o personas que hicieron cómic en su momento, entonces en su mayoría, ¿no? Entonces yo creo que el reto que no solo tengo yo, sino también en general todos los que estamos haciendo novela gráfica en México, es justamente cómo hacer para saltar como esa barda invisible de que no sea solo un medio de nicho, ¿no? Que no sea solo un medio que solo los que estamos dentro conocemos bien, sino que además sea algo que alguien que a lo mejor nada tiene que ver con el cómic, pero le gustan las buenas historias, pueda consumirlo y lo consuman bien, ¿no? Entonces siento que es algo que lo podré decir como un sueño, como meta, pero sí lo veo viable, especialmente por todos los trabajos que se están haciendo a nivel nacional en conjunto, pero si tengo como una meta de me gustaría aportar para que eso llegue en algún momento, creo que sería algo así, ¿no? Especialmente autoras y pues sobre todo porque siento que México a nivel Latinoamérica sí se está quedando rezagado un poco y siento que hay muchísimos artistas y muchísimas historias y narrativas que están esperando ser contadas, ¿no? Entonces sí, yo creo que ese sería como un sueño objetivo, como muy claro, pero en realidad solo estoy dejándome llevar. Yo creo que lo que dices es muy importante porque al final el hecho de tener estos espacios para los autores mexicanos, porque como dices, al final la Mole pues, es un evento internacional que trae autores internacionales y nosotros necesitamos que haya espacios para el narrador gráfico mexicano, para las historias mexicanas y que al final, como dices, o sea, de hecho, justamente en la primera jornada, en el sábado, hablábamos de cómo se empieza a hacer cómic de autor en México, porque aquí hay un parteaguas muy importante, o sea, antes del año 2000, la historieta industrial era el medio donde trabajaban tanto escritores, guionistas y dibujantes, y se producía el libro vaquero, el policíaco, los sensacionales, y justamente toda esa industria se empieza a acabar empezando en el año 2000, y poco a poco empiezan una a una a caer y a desaparecer todas esas editoriales que hacían historieta industrial, y justamente a mediados de los años 90 se empieza a hacer este caldo de cultivo de autores que empiezan a hacer cómic de autor, ¿no? Porque esto al final es un cómic de autor. Yo al final ahorita quiero darte las gracias por estar aquí en esta tercera jornada y quiero dar las gracias a Deri por acompañarnos. Aquí la idea un poco es que terminemos ahorita la jornada para que las personas que quieran puedan adquirir la novela gráfica y que se las firme Pau ahorita. Tenemos 10 minutos, entonces para que justamente salgamos 5 minutos antes de que termine. Entonces, pues ahora sí que un gran aplauso a Deri y a Pau. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí y agradecerle también a Pau. Todo lo que nos has contado ha sido muy interesante, muy importante. Nos deja también una enseñanza. O sea, incluso si no se logran las cosas como tal vez las teníamos planeadas, de todas maneras hay que concluirlas, hay que hacerlas, porque para eso ahí estamos, ¿no? Y esta obra es un ejemplo de ello.
Entonces, pues qué bueno que estamos aquí y que estás presentando esta obra, te lo agradezco mucho. Gracias por tu experiencia y por tu plática. Y pues vamos, con esto concluimos aquí. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y es un honor haber estado aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias.